Bien, queridos hermanos, hoy día es miércoles 22 de mayo, miércoles 22 de mayo. Hoy día el título de la lección que vamos a estudiar está en la pantalla, hermanos. Por favor, una leída. ¿Alguien puede dar una leída para confirmar La si se buena dio? noticia del lugar santísimo. Gracias, hermana. La buena noticia del lugar santísimo, hermanos. ¿Cuál es esa buena noticia, hermanos, del lugar santísimo? A ver si alguien puede participar, hermanos. Participe, prenda su micro y comente, o también puedan tener preguntas, hermanos, háganlo. Ah, a ver, algún hermano, a ver, yo siempre voy apagando micros, hermanos. Entonces, ustedes prenden con libertad, hermanos, comenten y luego lo apagan, ¿no? Para que nos escuchen los sonidos. Bueno, a ver, hermanos, la buena noticia del lugar santísimo. Si alguien nos preguntara y nos dice, qué buena noticia hay, ¿no? Con esto del lugar santísimo. ¿Qué diríamos, hermanos? ¿Qué dirías tu hermano o hermana que estás en esta sala? A ver, alguien. Hermano, es que el lugar, buena noticia es que el Señor Jesús está intercediendo. Eso sería lo primerito que es Padre amoroso y misericordioso. Segundo lugar, ahí se encuentran los tres elementos importantes: la vara de Aarón, vaso de maná y el decálogo, los 10 mandamientos, que viene a ser la norma del juicio. Y son elementos importantísimos. Ahora la vara de Aarón el vaso de maná, ¿por qué está allí? Porque debemos practicar la alimentación adecuada, o sea, en régimen alimenticio, ¿no? Esto es, hermano, muchas gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Muy bien, hermanos, claro. Por supuesto, como comentó nuestro hermano, la buena noticia es de que Jesús, nuestro Señor, nuestro hermano mayor, Él está intercediendo. Él ha entrado al cielo, hermanos, está a la derecha del Padre, está pues ahí como sumo sacerdote, está intercediendo. Y la otra buena noticia, como nos dice, ahí está el arca del pacto, donde están los 10 mandamientos. En esta tierra estaba también, hermanos, la vara de Aarón y también estaba un recipiente, ¿no? Donde estaba el maná que les había dado de alimento ahí en el desierto, ¿no? Entonces, bueno, esto de la ley de Dios también es importante y es una buena noticia, ¿no? Para resolver el problema, ¿no? Que se ha generado en este universo. Bueno, estaba queriendo buscar aquí una imagen en el Google, a ver, imagen del lugar santísimo. Voy a poner aquí el santuario, ¿no? Santuario terrenal. A ver, vamos a ver. Tal vez vale la pena mirar, ¿no? Eh, un dibujo de ello, hermanos. Ahí está, santuario. Bueno, mm, no sé, algún dibujo podría presentarse allí. Bueno, aquí de repente, vamos a ver aquí, hermanos. A ver. En el santuario terrenal, hermanos, si ustedes pueden visualizar ahí, estoy tratando de recortar aquí esta imagen. Vamos a recortar esta imagen para visualizarlo de mejor manera. Hermanos, ahí está. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí, hermanos. Bueno, ahí está esta imagen. Ahí, hermanos, si pueden ver la pantalla, ahí está el lugar santo. El sacerdote está en el lugar santo, hermanos. Es importante esto, hermanos, que todos los días el sacerdote hacía servicios, ¿no? Para el perdón de los pecados, ¿no? De todos los habitantes del pueblo de Dios, del pueblo de Israel.
¿no? Ahí el sacerdote pues ofrecía, ahí está ofreciendo el incensario que representa pues las oraciones y la justicia de Cristo que se eleva hacia arriba, ¿no? Y pues ahí vi una cortina, ahí están viendo hermanos la cortina, ¿no? Y habían así, sí, pues ahí los decorados que eran, o bordados, hermanos, ¿no? De los ángeles, así, así era, hermanos. Y separaba pues ahí el lugar santo, donde está el sacerdote, ahí en el dibujo, y adentro está el lugar santísimo, hermanos, el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, justamente ahí están los 10 mandamientos, y la tapa viene a ser el propiciatorio, y encima de ellos hay dos ángeles con sus alas extendidas de oro, todo hecho, hermanos. Y bueno, de repente aquí, como dijo nuestro hermano, ahí adentro del arca también se puso la vara de Aarón que reverdeció, ¿no? Y también estaba un recipiente del maná, ¿no? Que habían comido. Y afuera habían algunos libros de la ley de Moisés, ahí estaba. Bueno, son leyes que Dios dio para las leyes ceremoniales, ahí estaba afuera. Aquí en el lugar santo donde está el sacerdote, si ustedes ven, ahí está el candelabro de 7 brazos, también está la mesa de los panes de proposición, hay 12 panes que se ponía cada semana, hermanos. Entonces se cambiaba cada semana esos panes, ¿no? Y ahí adelante está el altar del incienso, pues, hermanos. Todo representa a Jesús y todos los todo lo que se hacía también representa a Jesús. El sacerdote representa a Jesús. Los corderitos sacrificados o animalitos representa a Jesús. Todo servicio que se hacía también representa lo que Jesús haría, hermanos. Bueno, estamos hablando del lugar santísimo, hermanos, que solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar para hacer limpieza de todos los pecados acumulados en el santuario. Hermanos, afuera, aquí en este dibujo no se ve el atrio, o sea, el patio afuera ¿no? de este lugar santo y santísimo. Estaba el altar de sacrificios, pues hermanos, el altar de sacrificios, ahí estaba. Hasta ahí nada más entraban los israelitas, o todo aquel que quería el perdón de su pecado, trae su animalito, su ofrenda, para encontrar pues solución a este problema del pecado. Bueno, aquí, hermanos, lo importante es de que los pecados quedaban grabados en el altar de sacrificios que estaba ahí, en los cuernos, en las 4 esquinas del altar de sacrificios y de holocaustos también, ¿no? Y también aquí, hermanos, en este altar también había, pues, hermanos, cuernos, ahí se pintaba. También aquí a la cortina se esparcía un poco de la sangre que el sacerdote llevaba, ¿no? Y así, hermanos, se contaminaba, pues, simbólicamente todo pecado, ¿no? Todo el santuario. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para hacer una limpieza. ¿Y cómo se hacía, hermanos? Recuerden que el sumo sacerdote se vestía con la ropa adecuada, ¿no? Era un día de juicio. Recuerden que estaba amarrado su pie con una soga y que desde afuera podían jalar en caso de que muriera, ¿no? Al presentarse al lugar santísimo, porque ahí se presentaba Dios, hermanos, la Shekinah, ¿no? En el propiciatorio, en la tapa de ese, de ese arca del pacto, ¿no? Bueno, y entraba con sacrificio de un macho cabrío que representaba a Jesús, la sangre de Jesús, y esparcía ahí en la tapa, y bueno, y luego salía, ¿no? Para limpiando todo simbólicamente y poniendo en la cabeza del otro macho cabrío vivo, en su cabeza, entonces como que ahí se depositaba todos los pecados, confesar todos los pecados, y eso es, ese macho cabrío que representaba a Satanás o a Azazel era llevado al desierto. Bueno, ahí está el plan de salvación. Lo importante ahora, hermanos, es lo que tenemos que entender y ver que cuando Jesús murió, hermanos, a las 3 de la tarde, justo a la hora de un sacrificio de un corderito, lo que pasó es que esta cortina, hermanos, que había en el templo, justo ese día que estaban haciendo el sacrificio, por supuesto ya no este templo está carto, sino un templo ya hecho sólido, hermanos, que había ahí en Jerusalén, el templo, había la cortina siempre, pues, hermanos,
Y entonces se rasgó la cortina, hermanos, de arriba para abajo, hermanos. Una cortina gruesa se rasgó así. No lo corrompió ninguna persona, sino pues Dios hizo esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Con la muerte de Cristo se abre, ¿no? Hay una entrada libre al lugar santísimo. Esto, hermanos, está simbolizando al santuario celestial, al lugar santísimo en el cielo, hermanos. Entonces, eso implica pues la obra que el Señor Jesucristo haría. O sea, Él hace pues la obra ya de entrar ahí para interceder por nuestros pecados y también pues al cabo recordemos hermanos, al cabo de los 2300 tardes y mañanas, la obra comienza, ¿no? O sea, la obra es la obra de juicio investigador, ¿no? Bueno, hermanos, como dijo nuestro hermano, lo importante del lugar santísimo, que aquí está en símbolos, hermanos, es de que Jesús entró al lugar santísimo para interceder por nosotros. Y lo importante también que allá en el cielo está el arca, la presencia de Dios mismo, ¿no? Los 10 mandamientos es el carácter de Dios. Bueno, entonces ahí está, no la importancia. Yo voy apagando algunos micros, hermanitos, ustedes lo pueden prender en el momento que quieran para participar. Bueno, ahí está el dibujito, hermanos, que estamos recordando. Y vale la pena recordar una y otra vez siempre, hermanos, para no olvidarnos, porque ahí está el plan de salvación, hermanos. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? Prenda su micro, comente, pregunte con libertad, hermanos. Y Eh, porque estamos acá para aprender, hermanos, para aprender, ¿no? Sí, hermano. hermano, en la oración nosotros debemos dirigirnos localizando al lugar santísimo en nuestra oración. Ujú, ujú, Y ujú. para que sea efectivo lo que hacemos, lo que pedimos, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano. Siempre vuestra participación es muy buena porque nos hace reflexionar, hermanos. Sí, pues, hermanos, como dice el hermano Celso, nuestra mirada, o sea, mentalmente, hermanos, nuestra mirada tiene que estar en el lugar santísimo, en el cielo, donde está nuestro Padre Dios, ahí en su trono, ahí está pues los 10 mandamientos, es el carácter de nuestro Padre Dios, los 10 mandamientos. Entonces, hermanos, pues hay que dirigir nuestra mirada a Él. Y, hermanos, ahí está nuestro Señor Jesucristo como intermediario, ¿no? Intermediario. Entonces, para reconciliarnos con nuestro Dios, entonces, pues nuestra mirada debe estar arriba, hermanos, al cielo, al lugar santísimo. Ahí tiene que estar nuestra mirada, hermano. Esto, hermanos, porque en el conflicto que hay entre el bien y el mal, ¿no? Entre Cristo y Satanás, el conflicto, hermanos, es que el diablo también genera un santuario ahora, en estos días, en la tierra y hace que la gente, ¿no? Que se llama cristiano también, hermanos. Entonces hace que la gente no mire arriba, hermanos, al cielo, al lugar santísimo, allá directo al cielo, sino quiere que miren a esta tierra y a los hombres que se llaman, ¿no? Líderes, en este caso sacerdotes que hoy en día hay, ¿no? Que lo miren a ellos como si fuera que van a solucionar el problema del pecado ellos, entonces que se confiesen a ellos, que les perdonen el pecado a ellos. Entonces el diablo se pone así, hermanos, o sea, ataca directamente a este plan de salvación. Vamos a leer los textos bíblicos, hermanos, que confirman todo aquello que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que nuestra mirada no debe ser en esta tierra, mirar al pastor o al sacerdote o a cualquier persona pensando que esa persona nos va a perdonar pecados. No, hermanos. Hay que mirar directamente al cielo. La entrada es directa. Vamos a leer los textos bíblicos, hermanos. Esto es importante. ¿Alguna pregunta más, hermanos? ¿Alguna participación por parte de ustedes? Hermanito, Sí, hermana. días, Buenos buenos días. días con todos. Llegué un poquito tarde para la oración. Bueno, acá quisiera leer Hebreos 10, 19 y 29. Dice así, así que
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y el 29 nos dice, el que, el que viola la ley de no, no, cuando mayor castigo penséis, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Acá vemos un comentario que nos dice así, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía, dice, en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús, por su muerte. Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina, al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y, y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés de Dios no era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para que quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Amén, hermanito. Amén, amén, hermana. Muy bien, ahí están los comentarios, hermanos. Hermano Justo, Sí, 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 hermana. me gustaría también hacer un comentario antes de empezar con la lección. Eh, a ver, qué importante es esto de la santidad para el Señor. No sé si ustedes se fijan allí en la imagen que usted tiene, la cortina es de color azul. El color azul significa santidad. Eh, en el tiempo antiguo, en el tiempo de Moisés, Dios le dio todos los mandatos para que ellos supieran las ofrendas que tenían que hacer en caso de que ellos pecaran. El Señor siempre proveyó en caso de pecado para que el hombre pudiera estar a cuenta delante de él. Y dice también, justamente en números 15, que el que peque así y que lo haga a propósito, a sabiendas, tiene que ser sacado del pueblo y no puede volver más al pueblo. Y resulta de que dice también de que el que peca por hierro, que pecar por hierro, hermano, es equivocarse, no es que uno lo hizo a propósito. También Dios proveyó para aquellos que pecaban por hierro. Y resulta de que cuenta en el capítulo 15 de Números de que un hombre va a buscar madera en el día de reposo y es sorprendido y es llevado ante Moisés, y Dios le dice que tienen que sacarlo del pueblo y apedrearlo y hasta que muera, porque ya Dios había dicho lo que tenían que hacer y Dios es justo.
y la justicia decía que ese hombre debía morir irremediablemente, o sea, él debía morir sí o sí. Y Dios, a propósito de esto mismo, les dice de que hagan estas capitas que les dije yo, Tisbot creo que se llama, que tiene los flecos y que pongan unos cordones azules. Le decía yo antes que el azul es santidad, era para que no se olvidaran de los mandamientos de Dios. Y allí quiero entrar, dice que el valor numérico de la palabra sit, que es los flecos que ellos tenían, es 600. Y el sit tiene 5 nudos y 8 hilos, que son esos que cuelgan azules, ¿cierto? Los 5 nudos simbolizan los 5 libros de la Torá, que es los 5 primeros libros del Pentateuco para nosotros. El número 8 simboliza tiempo, que es un nuevo comienzo. En el lugar donde estemos debemos obedecer y poner por obra la Torá, eso significa. Y el sit, que es el nombre de esto que se ponen, esa capa que se ponen, que suma 600 más los 5 nudos más los 8 hilos, simboliza 613. Y 613 son los mitzvot, que es la suma de las instrucciones que se encuentran en la Torá. Hermanos, todo en la Biblia está para que nosotros nos acordemos de los mandamientos del Señor. El Señor no quiere que nos olvidemos por ningún momento de su palabra. Él lo proveyó todo. Dice que las primeras 7 vueltas y los 8 siguientes corresponden a las 2 primeras letras del nombre Elohim. Luego las siguientes otras corresponden a la suma de las últimas 2 letras del nombre Elohim. Y por último, las 13 vueltas corresponden al valor numérico de la palabra Ekhat, que significa uno. Es decir, Elohim es uno, Jehová es uno. El Señor quiere que lo tengamos a Él presente. Él es santo y Él quiere de nosotros santidad. ¿Y por qué nos pide santidad? Porque Él nos da todos los medios para que podamos ser santos. Él dice que quiere que que nos ha escogido, que somos real sacerdocio, nación santa. Eso, mi hermanito. Muy bien, hermana, gracias, hermana Mónica, por su comentario. ¿Algún hermano, hermana también quiere hacer su comentario o hacer sus preguntas? Pregunta, hermano, y así vamos aprendiendo todos, hermanos, Bueno, acerca justo de su plan de salvación. Sí, hermano Marcelino, buen día. hay un librito que se llama En lugares celestiales. Allí aclara de esta manera. Qué bondadosa condescendencia, qué privilegio que se nos concede. Cristo es el eslabón que une a Dios con el hombre. Al acercarnos a Dios mediante la virtud de los méritos de Cristo, nos ataviamos con sus vestiduras sacerdotales. Nos pone muy cerca de sí, abrazándonos con su brazo humano, mientras que con el brazo divino se aferra al trono del infinito. Él pone sus méritos como suave incienso en un incensario en nuestras manos, a fin de animar nuestras peticiones. Él promete oír, responder a nuestras súplicas. Sí, Cristo se ha convertido en el cauce de la oración entre el hombre y Dios. También se ha convertido en el cauce de bendición entre Dios y el hombre. Ha unido la divinidad con la humanidad. Qué hermosa la actividad de nuestro Señor Jesucristo en el lugar santísimo. Esas son las buenas noticias, como el título de esta mañana. El santuario será el tema de estudio en la eternidad. Nunca la Biblia vamos a terminar de estudiarlo. En el cielo vamos a seguir estudiando estas cosas. Por ejemplo, ayer escuchaba de que en el lugar santo había una mesa, 12 panes, y a la mano derecha y a la mano izquierda había un candelabro de 7 brazos. Y el verdadero maná que descendió del cielo fue nuestro Señor Jesucristo. Y un día en el desierto oró y algunos panes y algunos pececillos se multiplicaron.
y fue alimentada mucha gente y sobró 7 cestos cuando en lugar habían 4.000 personas. En otra ocasión había 5.000 personas y también fue alimentado esa gente y sobró 12 cestos. El 7 y el 12 está representando los números en el santuario, que habían 12 panes y 7 brazos y candelabros. Todas estas cosas reflejaron la actividad de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a darnos ejemplo de obediencia a Dios como humano. Muy bien, hermanos, gracias por vuestra participación. Bueno, vamos ahora a dar lectura, hermanos, a lo que está, a los comentarios, pues, ¿no? Que están en el folleto de Escuela Sabática. Ahí está, hermanos, en primer lugar nos dice que leamos la Biblia. ¿Qué vamos a leer? Hebreos capítulo 4, verso 14 y 16, que ya se ha estado comentando. Y también Hebreos capítulo 10, del verso 19 al 22. Y hay que responder la pregunta, hermanos, que dice, ¿qué seguridad, hermanos? ¿Qué seguridad? Aquí voy marcando aquí, ¿qué seguridad? Dice, invitación divinas nos ofrecen estos versículos a cada uno de nosotros. Entonces veamos en estos versículos la seguridad, hermanos, y la invitación divina, hermanos, que nos ofrece, bueno, Dios a través de estos versículos a cada uno de nosotros. Vamos a ver el texto bíblico. Hebreos 4, 16, 14 al 16, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Nuestros comentarios pueden estar equivocados, podemos acertar, pero lo que dice aquí la Biblia, eso sí es incuestionable. Esa es palabra de Dios y no hay ninguna equivocación allí. Por tanto, dice nuestro Señor, inspiró, ¿no? Al apóstol Pablo, sí, pues, ¿no? Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote, entonces aquí Pablo está hablando, hermanos, de este gran sumo sacerdote que es Jesús. Hermanos, en todo el contexto, pues entonces nos está hablando de este gran sumo sacerdote, ¿no? Que es Jesús. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? El sumo sacerdote es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces aquí nos dice, retengamos nuestra profesión, hermanos. ¿Qué significa eso, hermanos? Ahí nos dice que retengamos nuestra profesión. En otra versión veía que decía que retengamos nuestra confesión. No sé si en vuestra versión, hermanos, ¿qué dirá? ¿A qué se está refiriendo aquí? Retengamos nuestra profesión o confesión, o de repente en otra versión, no sé qué palabra dice, retengamos nuestra profesión. Ya que tenemos, dice, un gran sumo sacerdote, que es el Hijo de Dios, que es el Señor Jesús, que traspasó los cielos, no está a la derecha del Padre, está en el santuario celestial. Entonces ahí nos está diciendo que retengamos nuestra profesión o confesión, ¿no? Porque dice, no tenemos pues un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿no? O sea que el sacerdote, el sumo sacerdote que tenemos, no es que no pueda, ¿no? Compadecerse de nuestras debilidades, cuán débiles somos, hermanos. Entonces, aquí dice, sí tenemos, pues, ¿no? Si no dice que sí, bueno, aquí no, tenemos pues un sumo sacerdote, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, nuestro sumo sacerdote, él como ser humano, así como nosotros, fue tentado, dice, en todo, hermanos, en todo fue tentado. El diablo le tentó en todo, según nuestra semejanza, o sea, cuando era humano, así como nosotros, hermanos, no, así con todo lo que somos, pues, hermanos, ¿no? Pero, hermanos, dice acá, sin pecado, vuelvo a repetir, ¿no?
Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, sí tenemos un sumo sacerdote en el cielo, Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue tentado, pues, hermanos, en todo aspecto, hermanos, según nuestra semejanza, fue tentado, pero no cometió ningún pecado nuestro Señor. Entonces, hermanos, con esa certeza, dice aquí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, ahí está en el lugar santísimo, hermanos, el Señor Jesucristo, ahí en el trono de la gracia, hermanos, gracia, o sea, el regalo que Dios nos da, ¿no? Para poder entrar y poder obtener, hermanos, el perdón de nuestro pecado, ¿no? La justicia de Dios que se nos regala, hermanos. Eso nos está diciendo, pues, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hermanos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué interesante aquí, hermanos. Tal vez en esta guerra, en este conflicto, tu hermano, hermana, no algunos de nosotros podríamos estar, pues, no, tirados en el suelo y necesitamos de misericordia. O sea que no somos justos, sino que necesitamos misericordia, ¿no? Entonces podemos acercarnos confiadamente, pues no, ahí al trono de la gracia, o sea, al lugar santísimo, directo, hermanos, y así alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿no? Esa misericordia para el oportuno socorro. O sea que en este instante el Señor oportunamente nos puede socorrer si nos acercamos, hermanos. Porque ahí en Hebreos, hermanos, capítulo 4 y capítulo 10 que vamos a leer, hermanos, como ya mencionó nuestra hermana, estos textos bíblicos, que si nosotros vamos a pisotear lo que el Señor Jesucristo ha hecho, hermanos, ¿no? Entonces ya no hay solución, pues ese es el pecado contra el Espíritu Santo, hermanos, ya no hay solución. ¿Qué solución puede haber, no? Si nosotros vamos así voluntariamente decir, ya no me interesa a mí lo que dice Dios y que esto, aquello, yo voy a hacer lo contrario de lo que dice Dios, ¿no? Entonces, qué sábado, ni qué sábado, qué Dios, ni qué Dios, ni qué todo. Yo voy a hacer lo contrario. O sea, cuando uno decide, hermanos, hacer lo contrario, así voluntariamente, pues ya no hay pues misericordia, hermano. Ya ha decidido, pues no, o sea, ir en ese camino, ¿no? Sí, hermano. Es muy importante esta palabrita que está en el versículo 14, dice, ¿no? Retengamos nuestra profesión. Ese texto en mi Biblia está la explicación de la siguiente manera. Se cita Hebreos 4:14. ¿Cuál es nuestra profesión de fe? ¿Profesamos estar siguiendo a Cristo? ¿Pretendemos ser cristianos? Hay una pregunta. ¿Revelamos por lo tanto ser semejantes a Cristo? Otra pregunta. ¿Servimos inteligentemente al Salvador? El amor de Dios fluye continuamente de nosotros hacia otros en palabras y hechos. ¿Confesamos a nuestro Redentor? ¿Conformamos nuestras vidas con sus santos principios? ¿Somos puros e inmaculados? Los cristianos deben mantener firme hasta el fin el principio de su confianza. No es suficiente hacer profesión de fe. Deben soportarse pacientemente todas las pruebas y resistir valientemente todas las tentaciones. La fe solo se puede mantener sometiendo la religión cristiana a la prueba de la práctica, demostrando de esta manera el poder transformador de la religión y la fidelidad de sus promesas. Esto nos aclara que es nuestra profesión de fe. Muy bien, gracias, hermano. Claro, si profesamos nosotros ser cristianos,
Entonces nos dice, no, entonces no vayamos para atrás, sino para adelante, pues no nos rindamos, ¿no? Ah, porque pueda ser, ¿no? Imaginariamente, o sea, yo me pongo a pensar de que podemos de repente, ¿no? En un determinado momento negar toda la fe, pues no ir en la dirección contraria de lo que decíamos que éramos cristianos, ¿no? Y hacer lo opuesto, ¿no? Pero acá nos está diciendo, no seamos así, o sea, cobardes o que nos volvamos atrás. Está bien que en la lucha podamos haber caído, pero hay que levantarse y seguir adelante, ¿no? O sea, dice, retengamos nuestra profesión, o sea, como cristianos, sigamos hasta morir, pues hermanos, ¿no? Retengamos. En esta lucha contra el enemigo, hermanos, pues es cruenta y a veces uno ni cuenta se da que está caído, pues hay que reflexionar bastante, ¿no? En esto, hermanos, y sigamos adelante. Ya bastante se ha mencionado, hermanos, y es muy importante, hermanos, la obediencia, ¿no, hermanos? Y ese color azul, como nuestra hermana mencionaba, y la Biblia menciona, hermanos, el borde de sus vestidos que tenían, hermanos, los israelitas, estaba, pues, era de color azul, la parte última, ¿no? Del vestido, bueno, en este caso eso representaba o hacía recordar que debían ser obedientes a los mandamientos de la ley de Dios. Bueno, retengamos entonces nuestra profesión, hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote que está en el cielo, hermanos, sigamos perseverando, hermanos, hasta el final. No nos quedemos ahí tirados Pero en el nunca suelo. hemos Hay que dicho que levantar. nuestra profesión es cristiano. Jamás yo, de mi boca nunca ha salido. ¿Qué profesión tienes? Ah, no tengo ni una profesión. Ah, eso era mi respuesta. Ahora, desde esa mañana debo mentalizarme de que mi profesión es ser cristiano. Amén, amén, hermanos. Sí, pues así es, hermanos. Yo escuché a un hermano cuando le preguntaron, ¿no? ¿Y qué profesión tienes, hermano? Le dice, bueno, él dijo, no, yo soy cristiano, ¿no? Así, no, profeso el cristianismo, soy de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, eh, y me gano el pan de cada día como profesor, así dijo, ¿no? Me gano el pan de cada día como profesor. Bueno, haciendo mención seguramente a este texto bíblico que Dios nos dice, retengamos nuestra profesión. O sea, profesamos ser cristianos y hay que seguir pues hasta el final, hermanos, ¿no? Ser cristianos. No nos rindamos, hermanos. Entonces ahí, porque no tenemos pues un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino al contrario, sí tenemos un sumo sacerdote que sí se puede compadecer pues de nuestras debilidades, ¿no? Entonces, aquí justamente dice, no, sino que tenemos sí uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, hermanos, al trono de la gracia. No importa, hermano, en qué situación estemos, hermanos, en qué situación estés, acércate, hermanos, al trono de la gracia. Tal vez la gente ya no cree en ti, nadie, no, pero Dios tiene misericordia y ahí estás. Acércate confiadamente, así como recordamos, hermanos, la oración del publicano, hermanos. Se golpeaba el pecho, ni tenía cara para mirar al cielo, pero decía, soy un pecador, ten misericordia de mí. Así, acerquémonos, humillémonos, afligémonos, y pues el Señor dice aquí, vamos a alcanzar misericordia y vamos a hallar gracia y nos va a socorrer oportunamente, hermano. Bueno, vamos a ver lo que dice Hebreos 10, 19 al 22. ¿Qué dice allí? Así que, hermanos, teniendo libertad, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Miren, hermano, lo que está diciendo la Biblia. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Y esto, hermanos, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por el camino, hermanos, nuevo y vivo que Él nos abrió, pues, hermanos, a través del velo que hemos estado comentando, ¿no? Que se ha roto de arriba para abajo. Entonces el Señor nos ha abierto un camino, hermanos. Ese camino es Jesús, porque Él es el camino, es vivo. Yo soy el camino, dijo el Señor. O sea, nosotros sigamos las pisadas de Jesús, lo que Jesús ha andado, por eso nos llamamos cristianos, ¿no? Seguir las pisadas de Jesús.
Entonces dice ahí, ¿no, hermanos? Mm, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, hermanos. Bueno, recordemos, hermanos, que en su carne, bueno, Él ha cargado pues nuestro pecado y ha muerto en la cruz, hermanos. Es decir, o sea, los corderitos también pues así eran sacrificados, hermanos, en su carne, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Esto es, dice, de su carne, ¿no? El camino que se abre, ¿no? Y teniendo un gran sacerdote, hermano, sobre la casa de Dios. ¿Quién es? Es nuestro Señor Jesús. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, hermanos, con corazón sincero. ¿Qué le vamos a engañar pues, a Dios, hermanos? Entonces, acerquémonos con corazón sincero, digamos como un niño lo que nos está pasándole a Dios en oración, directamente a Él, no a través de alguna persona, hermanos. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre de fe, con certeza, hermanos, no dudando, ¿me escuchará, no me escuchará? No, no, con certeza, hermanos, cuéntale tu vida, así tenemos que hacer, hermanos, no contemos a Dios lo que nos está pasando. Purificados los corazones de mala conciencia, también, hermanos, ahí nos dice la palabra de Dios, purificados los corazones de mala conciencia. Es decir, en este caso, hermanos, pienso yo que es la sangre de Cristo la que nos purifica nuestros corazones, ¿no? De la mala conciencia que pudiéramos tener, ¿no? Porque lejos de Dios, pues nuestra conciencia se pervierte, pues, ¿no? Pero volviendo a Dios, pues nuestra conciencia debe estar purificada, ¿no? Y lavados los cuerpos con agua pura, lavados vuestros cuerpos con agua pura. Y la Biblia dice que la palabra de Dios cuando entra a nuestra cabeza, a nuestro corazón, es como el agua, ¿no? Que nos lava la suciedad que hay, ¿no? Nos va lavando, ¿no? O sea, nos limpia, ¿no? Bueno, si algún comentario hay, hermanos, yo estoy tratando de entender lo que Dios nos dice en esta mañana a través de su palabra. Entonces, comente con libertad, hermanos. O tiene alguna pregunta, pregunte también, hermano. Bueno, Hermano, sí, la hermano, alguna pregunta, pregunta. la pregunta es, ¿qué significa? ¿Por qué está ese vaso de maná, hermano? ¿Y por qué está ese, digamos, La vara vara de de Aarón. Aarón? ¿Por qué está allí, hermano? Debe tener su significado, Ajá. debe decir algo para nosotros para este tiempo, porque ya que está, va en el lugar santo, ahora ya no está, está en el lugar santísimo, intercediendo. Eso vale mucho, mucho para nosotros, para esta generación. Entonces, si es así, la vara y el maná también debe tener su significado, como algo explicó la hermana Mónica también de la tela, de la cortina, ¿no? Gracias, hermano. Así es, Por así favor, es. alguien Muy bien, debemos saber. muy bien, La muy otra bien. pregunta, hermano, ¿cómo es que nosotros, porque aquí en el santuario terrenal, la gente tenía que estar en el lugar, hasta el lugar santo, pero nadie podía entrar al lugar santísimo? ¿Y cómo es que ahora, y dónde está ese lugar santísimo? Porque nosotros acá, los peruanos, por ejemplo, no tenemos un lugar santísimo, ¿no? ¿Y dónde vamos, a dónde vamos a qué lugar santísimo vamos a tener libertad de entrar, hermano? Muy bien, hermanos. Gracias por vuestras preguntas, hermanos. Bueno, el lugar santísimo, hermanos, está pues, no sé qué distancia puede haber del suelo a nuestras rodillas. Simplemente, hermanos, es arrodillarse, humillarse ante Dios y ya estamos ahí, ante la presencia de Dios. En el lugar santísimo ya estamos, ya estamos. Solamente hay que humillarse, hay que arrodillarse, hay que confesar el pecado, ya estamos. Directamente ya estamos, donde estemos, en el campo, en el cerro, en la casa, donde estemos, hermanos, pues ahí está, pues, o sea, simplemente mediante la oración, ya estamos en el lugar santísimo, ¿no?
Ahora, por otra parte, el recipiente de maná, pues Dios les concedió, ¿no? 40 años a los israelitas que se quedaron, ¿no? Por falta de fe, pero les dio el alimento, hermanos. Entonces, Jesús, nuestro Señor, dijo, ustedes han recibido ese pan, pero yo soy pues el pan que ha venido del cielo, hermanos, ¿no? El pan vivo, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo es el pan, pues, o sea, es un símbolo nada más el maná que Dios dio, esa comida Dios dio todos los días en la mañanita, la primera hora de la mañana, tenían que recoger ese pan. Eso es a través, por ejemplo, ahora Jesús nos enseñó que lo que deben ser la primera hora de la mañana, alimentarnos de este pan que es la palabra de Dios, hermanos. Entonces, eso es lo que dice el Señor. Coman mi cuerpo porque es el pan de vida. Tomen mi sangre, dice. O sea que realmente, pues, que esta palabra entre en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el símbolo, ¿no? Del maná que estaba allí. Y la vara de Aarón, pues, también de igual manera, hermanos, habían pues siempre cuestionamientos de Moisés, ¿por qué él es líder y nosotros no somos? ¿Por qué? Porque ellos se creen los máximos y nosotros, ¿qué somos? Así, ¿no? Los príncipes, diremos, de las demás tribus, ¿no? Entonces reclamaban, pues hicieron un paro, una huelga, algo así, ¿no? Entonces se rebelaron, pues hermanos, a todo el pueblo le levantaron, ¿no? Entonces ahí donde pues Dios dice, ya muy bien, ellos dicen, ¿no? Que ustedes están de masa, de Moisés y Aarón, ¿no? Entonces ya cada uno que traiga su vara, ¿no? Cada representante de la tribu, ¿no? Traiga sus varas y yo voy a decir a quién he escogido. Dios iba a decir, pues no, yo a quién he elegido. Y estaba Aarón, pues de la tribu de Leví, ahí, hermanos, con su vara. Se presentaron de las 12 tribus y, hermanos, ¿qué pasó, hermanos? Pues Dios hizo ver de que realmente la vara que reverdecía era lo que Dios ha elegido. Y esa vara que tú es un palo seco y de un palo seco que es la vara, el bastón, reverdece, hermanos. No tiene raíz, no tiene tierra, nada, pero Dios es poderoso y hace reverdecer. Y así la vara reverdecida estaba pues dentro del arca puesto para que nadie se rebele, porque después estos hombres rebeldes que se han levantado en contra de lo que Dios había elegido a Moisés y Aarón, pues tuvieron que morir en la tierra, creo que los tragó, no estoy recordando bien, pero sí, perecieron pues ellos, hermanos. La rebelión no es buena, hermanos. A veces uno va cuestionando, criticando, no es bueno eso que hagamos, hay que arrepentirnos de eso, hermanos. Bueno, ahí está lo que significa todo ello, estamos tratando de explicar. Bueno, voy a terminar leyendo, hermanos, lo que dice el comentario, ya por el tiempo. Dice así, la observación, hermanos, de Pablo aquí, ¿no? Inspirado por Dios, por supuesto, en Hebreos, hermanos, en este libro, es mantente firme. Entonces, mantener esa profesión, hermanos, es mantenernos firmes, hermanos, ¿no? Si nos caemos, hay que levantarnos y seguir adelante, hermanos. Hay que seguir adelante, mantenerse firme, perseverante, perseverar, hermanos, ¿no? Así es. Acércate con confianza, también nos está diciendo ahí, hermanos, que nos acerquemos con confianza, no dudando, hermanos, no dudando. Confiemos, hermanos, porque es misericordioso nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido humano como nosotros y sabe, comprende lo que estamos pasando, hermanos. Hay que acercarnos con confianza. Nunca te rindas, hermano, nunca nos debemos rendir, hermanos. Eso es lo que hemos leído, hermanos. Y así está en el comentario. Centra tu fe, hermano, en Jesús, tu confianza en Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, ¿no? En Jesús tenemos todo lo que necesitamos, hermanos. Él es la vida, es la resurrección, es nuestra justicia, es nuestro Salvador, es todo es nuestro Señor Jesús. Por la fe podemos entrar, hermanos, en el santuario celestial por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió, hermanos. Así que, hermanos, estamos entrando en el santuario celestial, como decíamos, a través de la oración, hermanos, pues poniéndonos de rodillas, o sea, humillándonos, afligiéndonos, porque somos pues pecadores, hermanos. No podemos presentar ningún mérito
ante Dios, porque todos somos pecadores. Es lo que el Señor ha hecho, es lo único que nos puede salvar y transformar también, hermanos. Al mirar dentro del atrio, hermanos, dentro del atrio, que es en este caso, hermanos, tres partes tenía el santuario, ¿no? El atrio, que es el patio, hasta allí nada más podían entrar los israelitas, el patio, y ya dentro, hermanos, al lugar santo, ya no entraban los israelitas, solamente los sacerdotes. Y al lugar santísimo, no, solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, ¿no? Entonces, así era. Entonces, primero dice aquí, al mirar dentro del atrio, o sea, el patio, vemos qué cosa, hermanos, sangre en los cuernos del altar de bronce, el altar de sacrificio que estaba en el patio, hermanos, ¿no? En el lugar santo, hermanos, entrando ya al lugar santo, ¿qué cosa vemos? Vemos también sangre, hermanos. ¿En dónde? En los cuernos del altar del incienso. Como habíamos visto el dibujo, ahí en las cuatro esquinas había cuatro cuernos en las esquinas y ahí lo pintaba pues con la sangre, ¿no? Simbolizando que en la sangre estaba yendo el pecado y ahí estaba quedando, ¿no? Grabado. Y había que hacer limpieza pues una vez al año, hermanos, así era, ¿no? Los servicios que se hacían en el santuario terrenal. Contemplamos la sangre rociada sobre la cortina frente al propiciatorio, como decíamos. En la cortina también se rociaba la sangre, hermanos, también, hermanos, frente al propiciatorio, pues, bueno, la cortina estaba frente al propiciatorio, también el propiciatorio no se derramaba la sangre. La sangre de Jesús, hermanos, prepara el camino a cada paso. Esto es importantísimo, también se hace mención a la sangre de Cristo. Esa sangre de Cristo, hermanos, derramada es la que nos limpia de todo pecado. O sea, la muerte de Cristo, pues no. Esto nos da esperanza, hermanos, porque solo podemos reunirnos con Dios cuando Jesús nos perdona, pues, hermanos, y borra nuestros pecados. Si no, ¿cómo sería el asunto, hermanos? Es que Él es el que con su sangre nos perdona, borra nuestros pecados y así nos presentamos pues ante el Padre, ¿no? Y ya, hermanos, la misericordia de Dios es infinita, hermanos. La misericordia de Dios es infinita, pero también lo es su justicia, hermanos. Entonces, estamos hablando de la misericordia de Dios, que es infinita, es grande, ¿no? Es grande, hermanos. No pensemos que no, para mí ya no habrá. Hay, hermanos, si tú sientes en tu corazón que estás mal, que eres pecador, acércate a Dios, hermano. El que no se va a acercar es aquel que ya no siente nada, pues no siente nada y ya ha elegido el camino negativo. Entonces, pues si tú estás sintiendo que hay que arreglar cuentas con Dios, acércate, porque es infinita, pues su misericordia de Dios. Pero también, hermanos, la justicia de Dios es infinita. O sea, es justo Dios, porque no puede pasar por alto Dios ningún pecado que cometemos, hermanos. Pecado nos lleva a la muerte eterna, hermanos. Y hay que arreglar cuentas. Por eso la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la justicia no puede, dice, y la justicia, hermanos, no puede aceptar el sacrificio de Cristo como expiación por nuestras transgresiones, a menos que Jesús garantice primeramente que perdona nuestros pecados y en segundo lugar que los borra. Pues. Entonces, hermanos, el Señor Jesús mismo, ¿no? O sea, Dios mismo nos está diciéndonos que con toda confianza nos acerquemos ante el trono del Señor, pues. Entonces el Señor no va a despreciar a nadie que se humille delante de Él, hermanos, que reconozca lo que es. No importa cuán pecador uno pueda ser, hermanos, pero el Señor tiene misericordia. Si uno se acerca y el Señor borra pues con su sangre nuestros pecados. Ahora nos pide leer Apocalipsis 11:19, ya para terminar, hermanos, en el contexto del gran conflicto nos dice, ¿por qué esta visión es significativa? Lo que se ha comentado ya, hermanos. ¿Cómo muestra el vínculo, o sea, la relación, hermanos, inseparable entre la ley y el evangelio? ¿Qué relación hay, pues, entre la ley y el evangelio, hermanos? Vamos a ver el texto bíblico, hermanos.
ese vínculo, esa unión que hay entre la ley y el evangelio, y también esta visión que vemos ahí, que vio Juan, ¿no? En el Apocalipsis, es significativa, ¿no? Vamos a ver aquí en este gran conflicto. Dice aquí, Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, hermanos. O sea, Juan vio el templo de Dios abierto en el cielo. Miren, hermanos, lo que está diciendo la Biblia. Juan está diciendo que él ha visto el templo de Dios abierto en el cielo. Y el arca, y vio también, hermanos, en el templo, el arca de su pacto se veía en el templo. Dice, el arca de su pacto se veía en el templo. Recuerden el arca del pacto, ahí está pues los 10 mandamientos, hermanos, el arca del pacto, ¿no? Que también estaba en esta tierra. Y hubo pues, hermanos, relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Me parece que es la sexta, séptima plaga ya, hermanos, aquí, cuando ya pues, hermanos, también llega un momento en el cual ya el tiempo de gracia se termina, hermanos. Antes de que venga el Señor Jesucristo, el tiempo de gracia se va a terminar, hermanos. De ahí las plagas que van a venir, porque ya no va a haber después perdón de pecados, ya no va a haber, porque los juicios de Dios se van a manifestar, y ahí están los relámpagos, voz, truenos, terremoto y grande granizo. Bueno, pero lo importante aquí que Juan vio en el cielo el templo de Dios abierto, y ahí adentro vio el arca del pacto, ¿no? Que vio eso, ¿no? Dice, aquí en el brillo deslumbrante y la gloria resplandeciente de la presencia de Dios en la sala del trono del universo, hermanos, ahí en la base misma del trono, hermanos, de Dios, descubrimos ahí, hermanos, la ley de Dios en el arca del pacto, hermanos. Aquí, hermanos, en el lugar santísimo se revelan la justicia y la misericordia de Dios. Dos cosas que siempre la hemos mencionado, que han sido cuestionados también por el diablo, hermanos. Lo voy a agrandar esta letra, así, la justicia, hermanos, y el otro aspecto del carácter de Dios es la misericordia, hermanos. Aquí lo estoy agrandando las letras y lo estoy pintando. Entonces, aquí en el lugar santísimo se revelan dos cosas, hermanos, que Dios es justo y que Dios es misericordioso. Y eso está demostrado en la cruz del Calvario, hermanos, ¿no? Es una demostración, hermanos. En cualquier trabajo de investigación uno hace su hipótesis y dice, yo te voy a demostrar tal cosa que esto es así. A ver, demuéstrame, pues. Entonces, el trabajo de investigación, una tesis, cualquier no que uno pueda hacer, entonces tiene que demostrar realmente, ¿no? Con pruebas y todo, ¿no? Que realmente lo que que se dice, eso es cierto. Y se ha demostrado, Dios ha demostrado que Dios es justo y es misericordioso. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, hermanos. Así es, hermanos, está demostrado eso, ¿no? Entonces aquí en el Hermano, lugar santísimo se revela por la justicia y la misericordia de Dios. Sí, hermano. hermano, justo nos lleva, buen día, nos lleva a Apocalipsis 15, del 5 al 8. De allí nos dice, y miré que el arca del pacto estaba abierta, y salieron del santuario 17 ángeles que llevaban las 7 plagas. Iban vestidos de lino limpio, resplandeciente, con bandas de oro alrededor del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Y el santuario se llenó de humo procedente de la majestad de Dios y de su poder, y de ninguno podía entrar en el santuario hasta que se completaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces Amén, quiere amén, hermano. decir que justamente eso que estaba sucediendo era que iban a salir los ángeles con las 7 plagas. Amén, hermano. Amén, amén, hermanos. Sí, pues, hermanos, Dios es justo y sabe lo que Él hace. Él puede juzgar así como hubo un diluvio, como cayó fuego también a Sodoma y Gomorra. Dios tiene, pues, la justicia en sus manos y Él juzga también, hermanos. Bueno, continuamos para terminar, hermanos. Ningún poder terrenal puede cambiar la ley de Dios. ¿Por qué, hermanos? Dice aquí,
Ningún poder terrenal puede cambiar la ley de Dios porque, entre otras razones, hermanos, está depositada en el arca del pacto celestial. Hermanos, ¿quién puede entrar allá al arca celestial? Ir, ¿no? Y borrar. Acá en esta tierra, yo recuerdo que una noticia, en Estados Unidos había un monumento donde estaban los 10 mandamientos en una plaza pública seguro, y lo han derribado, pues hermanos, lo han derribado. El diablo trata de hacer en esta tierra eso, derribar, no las leyes de Dios. Pero, a ver, ¿quién puede ir pues al santuario celestial y ahí derribar la ley de Dios? Nadie puede, pues hermanos. Por eso está diciendo aquí que ningún poder terrenal puede cambiar la ley de Dios, porque entre otras razones está depositada, pues, ¿dónde? En el arca del pacto celestial, hermanos. Dice en Hebreos 8:10, ¿no? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días. Así dice el Señor, ¿no, hermanos? ¿Cuál es el pacto, hermanos? Recuerden que había un pacto antiguo, ¿no? Para que sean obedientes también, hermanos, a la ley de Dios, que estaba escrito ahí en las tablas de piedra que estaban en el arca del pacto, estaba pues, hermanos, ahí. Pero ahora en este nuevo pacto está diciéndonos, ¿no? Este es el pacto, o sea, nuevo pacto que haré con la casa de Israel, en este caso es la iglesia ahora, hermanos, después de estos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces ahí está el nuevo pacto, hermanos. La presencia del Señor Jesús, que lo aceptamos en nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Ahí dice, el mismo Dios que escribió con su dedo, ¿no? Los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Él dice, yo lo voy a escribir ahora en tu corazón. Dice ahí, no, dice, pondré mis leyes en vuestra mente, en la mente de ellos, dice, y las escribiré en sus corazones. Está diciendo Dios, hermanos, las escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno, esto sucede, hermanos, cuando nosotros pues hacemos pacto con Dios, entramos, confiamos, nos entregamos a Dios, pues, hermanos, ¿no? Al entrar, dice, la Biblia sigue diciendo, al entrar, dice, por la fe en el santuario celestial, encontramos el perdón de nuestros pecados pasados y el poder para vivir una vida obediente por medio de Cristo que murió por nosotros y escribe la ley en nuestro corazón. Jesús, hermanos, nos salva perpetuamente. Así que, hermanos, aunque estamos todavía en el gran conflicto, hermanos, no entre el bien y el mal, entonces, pero el Señor, si nos entregamos a Él, Él escribe pues su ley en nuestro corazón, lo pone en nuestra mente, hermanos, así que nos perdona nuestros pecados pasados y también nos da el poder para vivir la vida ahora triunfante, ¿no? Como el Señor Jesucristo, ¿no? Confiados en Él. Así que Él es el que nos salva perpetuamente, ¿no? Hebreos 7:25 dice eso, hermanos. Jesús nos salva total y completamente del castigo del pecado y de su poder. Entonces, finalmente, ¿por qué la intercesión de Jesús es una noticia increíblemente buena? ¿Por qué, hermanos, la intercesión de Jesús ahorita que está haciendo en el cielo es, hermanos, pues es una noticia increíblemente buena, pues, hermanos? ¿Es buena o no, hermanos? A ver, ¿qué dicen ustedes? Dice aquí, puesto que estamos ante la ley como norma de justicia, hermanos, ¿qué esperanza tendríamos sin el Evangelio, hermanos? La ley nos condena pues a la pena de muerte porque todos somos pecadores. Pero el Evangelio, ¿qué nos dice, hermanos? Que Cristo ha pagado por nuestros pecados y que hay perdón. Solamente tenemos que acercarnos ante el trono de la gracia con toda confianza. Podemos hacerlo, hermanos, ¿no? Bueno, el tiempo ha pasado. Voy a pedir a la hermana Sí, Mónica que hermanito. nos despida en la oración. Sí, sí, hermanita, ¿alguna En pregunta? el nombre de Cristo dice, haciendo el Padre nuestras peticiones, el intercesor de nuestro favor. Y el Padre nos deja de ser como tesoros su gracia, sabiendo que nuestras peticiones en el nombre de Jesús serán recibidas por el Padre. Qué bondadosa condescendencia, qué privilegio que nos concede Cristo, el eslabón de la gracia de Dios hacia el hombre. Él nos pone
sus méritos como suave incienso en un incensario en nuestras manos a fin de animar a nuestras peticiones, animarnos a que hagamos las peticiones. Él prometió oír y responder a nuestras súplicas. Cristo se ha convertido en el cauce de la oración en el hombre, del hombre hacia Dios. Ha unido la divinidad con la humanidad. Amén, hermano. Amén, amén, hermanos. Ahí están los comentarios, hermano. Bueno, hermana Mónica, por favor, despídanos si no hay ninguna participación. También, hermano, yo también quería hacer un comentario respecto a esto mismo. Recuerdo un ejemplo que dio nuestro hermano Marcelino de aquel esclavo que era vendido y que no quería que nadie lo comprara y decía de que él no iba a trabajar y no iba a trabajar y nadie lo quería comprar por eso. Pero viene un hombre, lo compra y él le va diciendo por el camino, ¿cierto? No voy a trabajar, no sé por qué gastaste tu dinero, lo malgastas, qué sé yo. Y cuando llegan a la casa, el hombre le dice de que era libre. Y bueno, el esclavo era libre. Y cuando el esclavo escucha eso de su amo, no lo puede creer. Y está tan agradecido, está tan contento que él dice que le va a servir todos los días de su vida. Hermanos, Jesús nos compró con su sangre preciosa, un valor carísimo. Y nosotros todavía estamos por allí, cierto, que no te voy a servir, que no voy a hacerte caso, que no voy a hacer esto, que no voy a hacer lo otro, cuando deberíamos correr a los pies del Señor, agradecidos por todo lo que Él hizo, hace y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, que Él ponga su espíritu aquí en nuestro corazón y que nos ayude a darnos cuenta de que no hay nada que nosotros podamos hacer salvos, estamos irremediablemente perdidos. Y esa es la increíble noticia de que gracias a Cristo ahora somos libres de la ley, pero libres así como el esclavo, ¿cierto? De que era de su amo, pero ya no le servía porque era su esclavo, sino que le servía porque lo amaba, porque estaba tan agradecido. Que el Señor nos ayude a comprender esto. Vamos a orar, ¿sí? Hermanita, quería, sí, perdón, quería leer esta partecita un poquito que en Hebreos 4:14, donde nos dice, ¿no? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En esa palabrita que dice retengamos nuestra profesión, se refiere, ¿no? Bueno, a mi modo de pensar, de que retengamos, que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, que realmente es muy importante, porque estamos viviendo en los últimos tiempos donde nosotros todavía tenemos la libertad, ¿no? De estudiar la palabra de Dios, escuchar el mensaje, estudiar cada mañana como lo hacemos, gracias a Dios, cada mañana su palabra, ¿no? ¿Sabe, hermanita? Estamos viviendo en los últimos tiempos donde en muchos países, ¿no? Escuchamos en muchos países ya no tienen esa libertad de leer la palabra de Dios, de tener el conocimiento de su palabra. Muchos son torturados, degollados a trabajos forzados. Vemos en Nicaragua, en China, en Corea, en Rusia, en Haití, em, también en Cuba, ¿no? Estamos viendo tantas noticias, hermanos, ¿no? Que no tienen esa libertad. Ellos realmente cuanto quisieran aprender a tener una Biblia, no les dejan. Ahora últimamente también se ha escuchado la noticia de que Estados Unidos está prohibiendo leer el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿no? Nadie puede leer, si no serán encarcelados 8 años y tantas cosas que está pasando, hermanita, en este mundo, ¿no? Nosotros realmente debemos agradecer a Dios que todavía en nuestro país tenemos esa libertad de poder estudiar su palabra y memorizarnos, tal vez, hermanitos, porque también nosotros vamos a llegar de repente, ¿no? Así como esos países que ya no vamos a poder ni leer la Biblia, nos quitarán. ¿Qué pasará todavía, hermanito? Pero ya estamos en los últimos tiempos, hermanos, y oremos por esas personas, ¿no? Que están siendo muertas
por por creer en nuestro Señor Jesús. Amén, hermanita, amén. Amén, hermanita Rosa. Cuando dice también retener nuestra profesión, se refiere a retener aquello que profesamos, aquello en lo que creemos, es decir, creemos en Cristo, creemos que Él nos redime, creemos que Él nos salva. Debemos retener todo eso, ¿cierto? No salirnos de allí, porque ahí es cuando nos caemos, cuando tropezamos. Vamos a orar, ahora sí. Amén. Sí. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. Estamos agradecidos aquí sus hijos, mi Señor, porque usted pone en nuestro corazón el deseo de estar aquí a primera hora del día, mi Señor, para estudiarse de su palabra, mi Señor. Agradecemos su palabra, Padre bendito, porque ella nos anima, porque ella nos da entusiasmo, mi Señor, porque ella nos da vida, Padre Santo. Y Señor, le queremos rogar que nos perdone, Padre Santo, cuando nos vamos por allí, mi Señor, descarriados, Padre amado, cuando le tenemos a usted delante, mi Señor, cuando vemos que usted ha pagado un precio caro, mi Señor, dándonos a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros, para que podamos ser redimidos, mi Señor Santo. Padre bendito, esta obra sigue allí en el cielo, el Señor sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Padre bendito, que podamos correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que nos podamos quedar allí, mi Señor, y mirarle solo a Él, ver esos pies traspasados, mi Señor, por nuestra culpa, esa culpa que nosotros merecíamos, mi Señor, el castigo que Él recibió, Padre Santo. Dios mío, ayúdenos a andar en sus caminos, a hacer su voluntad santa, mi Señor. Ayúdenos, Padre Santo, a entender eso, que a lo mejor lo repito mucho, pero ayúdenos, mi Señor, a andar en santidad, Padre Santo. Ponga ese deseo en nuestro corazón también, Padre amado. Mi Señor, son tantas las cosas que usted ha hecho por nosotros, es tanta su misericordia, es tanta la gracia que ha derramado en cada uno de nosotros, mi Señor, que no sea en balde, Padre bendito, en cada uno de los que está aquí, en las familias, mi Señor, representadas. Padre bendito, que podamos ser luces para ellos, que podamos ser luces para los que nos conocen, para con aquellas personas con las que tropezamos a diario, mi Señor Santo. Dios mío, ayúdenos a hacer su voluntad y que todo lo que hagamos, Padre amado, sea para honra y gloria de su nombre, porque para eso usted nos ha creado, mi Señor, para que le glorifiquemos a usted, mi Señor, para que su nombre sea exaltado, Padre bendito, en esta tierra. Dios mío, no merecemos nada, mi Señor, pero lo pedimos todo en el dulce nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.